Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi incentivó la producción masiva de motocicletas para uso militar. Las motos eran fundamentales para la guerra debido a su velocidad, agilidad y capacidad de maniobrar en terrenos difíciles. Empresas alemanas como BMW y Zundap produjeron motocicletas que se convirtieron en icónicas por su robustez y diseño. Estos modelos eran utilizadas por soldados como parte de las tropas de reconocimiento, mensajeros y a veces para transportar a soldados. Antes de continuar, tu canal de las motos te pide por favor que actives la campana para que YouTube te notifique cada vez que nosotros subamos un video. Comencemos con una de las motos favoritas por el ejército nazi alemán, la SDKF-2 Kettenrad. Es una de esas máquinas extrañas y fascinantes que nacen de la necesidad en tiempos de guerra. Imagina un vehículo que parece una mezcla entre una moto y un pequeño tanque, diseñado para moverse por los terrenos más difíciles, desde los campos de batalla llenos de barro hasta los bosques densos. Así nació la Kettenrad, una obra maestra de ingeniería alemana creada durante la Segunda Guerra Mundial. Todo comenzó en los años 30, cuando el ejército alemán buscaba una manera de transportar tropas y suministros rápidamente a través de terrenos que los vehículos tradicionales no podían atravesar. Querían algo pequeño, rápido y ágil, pero que pudiera enfrentarse al barro, la nieve o incluso el desierto. Así que, en 1939, NSU Motorenwerke, una empresa alemana famosa por sus motos, comenzó a trabajar en el diseño de un vehículo especial, y lo lograron. Nació la SDKFZ-2 Kettenrad. Este vehículo era peculiar porque combinaba lo mejor de dos mundos. Delante tenía un manillar, como una motocicleta, lo que permitía al conductor maniobrar con facilidad. Pero detrás, en lugar de ruedas, tenía orugas, como las de un tanque pequeño. Esto le daba una gran capacidad para moverse por terrenos difíciles. Era algo único en su clase. Al principio, la Kettenrad fue pensada para ser usada por las tropas de paracaidistas. Podían lanzarla desde el cielo en los campos de batalla y usarla para transportar suministros. También tenía una capacidad de carga bastante buena para su tamaño, y podía remolcar incluso piezas de artillería ligeras. A medida que la guerra avanzaba, la producción aumentó, y aunque su diseño no cambió mucho, se produjeron más de 8.000 unidades hasta el final del conflicto. Al final de la guerra, aunque Alemania estaba perdiendo, la Kettenrad seguía siendo una herramienta invaluable para las fuerzas alemanas, ayudando a mover suministros y tropas a través de los campos de batalla cada vez más destrozados. Cuando la guerra terminó en 1945, la historia no se acabó. En la posguerra, la necesidad de reconstrucción en Europa era enorme, y algunos de estos vehículos encontraron una nueva vida en tareas civiles, como en la agricultura y la silvicultura. De hecho, se siguieron fabricando algunas unidades para uso civil hasta 1948, porque la gente vio que este pequeño monstruo todoterreno todavía tenía mucho que ofrecer fuera de los campos de batalla. La Kettenrad fue un vehículo fundamental para los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Su diseño inusual, que combinaba una motocicleta en la parte delantera con orugas de tanque en la trasera, la hacía ideal para moverse en terrenos complicados. Fue creada para satisfacer una necesidad muy específica: poder transportar tropas y suministros en condiciones donde los vehículos tradicionales quedaban atascados, como en barro, nieve o arena. El ejército nazi encontró en la oruga una herramienta perfecta para múltiples usos. Se desplegó principalmente en el frente oriental, donde los inviernos rusos eran duros y el terreno a menudo resultaba casi imposible de atravesar. En estos escenarios, los vehículos convencionales se quedaban atascados o eran demasiado lentos, pero podía avanzar sin problemas, moviéndose sobre el terreno nevado y fangoso con gran eficiencia. Su tamaño compacto y su capacidad para avanzar en cualquier terreno la hacían valiosa tanto para transportar suministros como para evacuar a soldados heridos. Este vehículo también era utilizado para tender cables de comunicación entre posiciones nazis en el campo de batalla. Con su velocidad y capacidad de maniobra, era capaz de llevar equipos pesados a zonas difíciles, facilitando la comunicación en medio del caos de la guerra. Los nazis dependían mucho de mantener la comunicación entre las diferentes unidades, y la Kettenrad era perfecta para esta tarea, asegurando que los mensajes y las órdenes se entregaran a tiempo. Los nazis también la usaban para remolcar pequeñas piezas de artillería y cañones antitanque contra los aliados en terrenos desérticos. Allí, las condiciones extremas del desierto hacían que la BMW R75 es una motocicleta que se hizo famosa durante la Segunda Guerra Mundial, y su historia está muy ligada al ejército nazi.
fue diseñada específicamente para cumplir con las necesidades del ejército alemán, que requería una moto resistente, versátil y capaz de moverse en los terrenos más difíciles del conflicto. Todo comenzó en 1938, cuando el ejército alemán pidió a BMW que diseñara una motocicleta con sidecar, que fuera mucho más robusta y que pudiera superar los terrenos extremos, como el barro, la nieve y el desierto. Así nació, una moto especialmente diseñada para la guerra. Tenía un motor potente de 750 centímetros cúbicos, lo que le daba la fuerza necesaria para cargar no solo a 2 personas, sino también equipos pesados o armas, y además podía moverse sin problemas con el sidecar. Una de las características más especiales de la R75 era que tenía tracción en las 2 ruedas, lo que significa que no solo la rueda trasera, sino también la del sidecar, recibía potencia del motor. Esto le daba una capacidad increíble para avanzar por terrenos complicados, como caminos embarrados o nevados, algo que era esencial en los frentes de batalla donde se usaba. Además, tenía marchas especiales para terrenos difíciles y un sistema que permitía ajustar su manejo dependiendo del terreno. Era casi como un pequeño tanque en forma de moto. El ejército nazi utilizó la BMW R75 en diferentes frentes de la guerra. Una de las principales funciones de esta motocicleta era como vehículo de reconocimiento. Los soldados la usaban para explorar terrenos desconocidos y obtener información sobre las posiciones enemigas, ya que la BM podía moverse rápidamente y en silencio por caminos complicados. Los exploradores montados en estas motos iban por delante de las tropas, asegurándose de que los caminos estuvieran despejados o identificando posibles emboscadas. Además, era utilizada para transporte de soldados y equipos ligeros. En el sidecar podían llevarse armas, municiones, radios o incluso un soldado adicional. En los campos de batalla, donde la velocidad y la capacidad de maniobra eran vitales, estas motos podían moverse más rápido que los vehículos más grandes, como los camiones, y pasar por terrenos donde otros vehículos quedaban atascados. También se usaban para misiones de mensajería, donde los mensajeros tenían que entregar mensajes importantes a diferentes unidades en el campo de batalla. Otra función clave de la R75 era su capacidad para remolcar pequeños remolques o armas ligeras. Tenía suficiente fuerza para arrastrar morteros o cañones antitanque pequeños, lo que facilitaba el reposicionamiento rápido de estos equipos en la batalla. Esta versatilidad la hizo muy valiosa, ya que los soldados no solo podían desplazarse rápidamente, sino también llevar consigo armamento que normalmente requeriría un vehículo más grande. Fue utilizada en los principales frentes de batalla de la Segunda Guerra Mundial. En el frente oriental, donde las condiciones eran especialmente duras debido al barro y la nieve en Rusia, esta motocicleta mostró todo su potencial. En esos caminos difíciles, donde muchos vehículos quedaban atascados, esta belleza seguía adelante gracias a su sistema de tracción en 2 ruedas y su gran estabilidad. En el norte de África, el ejército nazi también la usó en las campañas del desierto, donde la arena era un problema constante. La R75 pudo moverse sin demasiados problemas incluso en ese terreno, ayudando a las tropas alemanas a mantener sus líneas de comunicación y transporte. En total, se fabricaron alrededor de 16.500 unidades durante la guerra, y se convirtió en uno de los vehículos más confiables y apreciados por las fuerzas nazis. Tras la guerra, algunas de estas motos continuaron siendo usadas en tareas civiles, pero muchas quedaron como símbolos de la tecnología alemana aplicada a la guerra. En resumen, la BM fue una motocicleta diseñada específicamente para las exigencias del ejército nazi. Su robustez, capacidad todoterreno y versatilidad la hicieron una herramienta crucial para el transporte, el reconocimiento y la movilidad en los terrenos más difíciles durante la Segunda Guerra Mundial. Para terminar con este interesante video, sigamos con la Zundap. Érase una vez, en la Alemania de los años 30, una empresa llamada Zundap, fundada en 1917, comenzó fabricando bicicletas y, poco después, se especializó en motocicletas. En 1931, lanzó su primer modelo de moto, que tuvo gran éxito gracias a su calidad y rendimiento. Con el ascenso del régimen nazi en 1933, vio una gran oportunidad. El gobierno necesitaba vehículos eficaces para su ejército, y las motos eran perfectas para esto. Las motos ofrecían velocidad y movilidad, algo crucial en el contexto de la guerra. Una de las motos más emblemáticas producidas fue la KS750.
Este modelo, lanzado en 1941, era conocido por su robustez y por contar con un sidecar, permitiendo que un soldado acompañara al conductor. Esta se utilizaba para transportar tropas, suministros y en ocasiones heridos. Era especialmente útil en terrenos difíciles, lo que la hacía popular entre las fuerzas alemanas. También desarrolló otros vehículos militares, como el Sundab DB-200. Una moto ligera que se usaba para reconocimiento. Estos vehículos ayudaron al ejército nazi a moverse rápidamente y ejecutar operaciones más eficientes. Durante la guerra se benefició enormemente del esfuerzo bélico. La producción se incrementó y la compañía recibió contratos lucrativos del ejército. Sin embargo, este éxito tuvo un costo. La industria automotriz y de motocicletas en Alemania durante el régimen nazi estaba ligada a la guerra y a la ideología del Tercer Reich. Muchas empresas, incluidas, se enfrentaron a la presión de cumplir con las demandas del régimen, y la producción se basaba en gran medida en el trabajo forzado de prisioneros de guerra y trabajadores esclavizados. A medida que avanzaba la guerra, el entorno cambió. Con el tiempo, la situación se volvió más difícil para el ejército alemán, y Sundab tuvo que adaptarse a los nuevos desafíos. A medida que las derrotas se acumulaban, la demanda de sus vehículos comenzó a disminuir. Finalmente, en 1945, con la derrota del Tercer Reich, la historia tomó un giro complicado. Aunque la empresa continuó existiendo, su reputación se vio afectada. La gente miraba con recelo a las empresas que habían colaborado con el régimen nazi. Sundab intentó diversificarse y fabricar motos civiles, pero nunca volvió a alcanzar el éxito que tuvo en la era nazi. Así, la historia nos recuerda cómo la tecnología y la industria pueden influir en los conflictos bélicos, y cómo las decisiones de las empresas pueden tener profundas repercusiones en la historia. Aunque las motos fueron símbolos de movilidad y eficiencia, también son un recordatorio del oscuro legado de la colaboración industrial con un régimen totalitario. Te dejaré con una joyita que merece un video completo. Una moto que fue diseñada para tiempos de paz y no tiempos de guerra. Cuando en 1945 los aliados fueron entrando en lo que había sido el Tercer Reich, iban descubriendo multitud de inventos que los científicos alemanes habían intentado llevar a cabo. El 8 de mayo de 1945 se informaba por parte del comandante C.D. Becker, oficial del tercer equipo de inteligencia de artillería, del hallazgo de una motocicleta alemana aerodinámica. Los equipos de inteligencia de artillería habían sido creados en 1942 por el ejército norteamericano, y su función era acudir al campo de batalla y adquirir armamento capturado al enemigo para transportarlo a Estados Unidos, donde era probado y se veían sus ventajas e inconvenientes de cara a enfrentarse con ellos, o para aprovechar sus avances en la industria de guerra. Esta motocicleta había sido encontrada por personal del Tercer Ejército de los Estados Unidos y era descrita como una desviación completa de todo diseño aceptado. Pero, ¿qué hacía tan novedosa a esta motocicleta? Pues su forma tan distinta, fruto de la disposición del motor y el diseño de su suspensión. El motor era rotativo, de 3 cilindros y refrigerado por aire. Hasta aquí todo normal, pero estaba montado dentro de la rueda delantera. En el lado izquierdo del buje se encontraba el carburador, que no gira con el motor y que aparentemente tomaba aire a través de un filtro de aire, el cual por desgracia no fue encontrado. La gasolina era conducida al carburador a través de una o dos tubos desde el tanque de gasolina que estaba en la posición estándar para las motocicletas. La lubricación del motor se lograba mezclando el aceite con la gasolina. Para encenderlo, se utilizaba un encendido de 6 voltios, llevando la bobina de encendido dentro del soporte del faro, y el condensador y los contactos van dentro de la carcasa del carburador. Los contactos, al girar la leva con el motor, producían el cortocircuito. El ajuste de la chispa avanzaba automáticamente a velocidades más altas gracias al aumento de la fuerza centrífuga. La batería estaba montada debajo del asiento del conductor. Los tubos de escape estaban curvados hacia la periferia de la rueda y el escape estaba dentro del volante de inercia de aluminio combinado, junto con el ventilador, el soporte de la rueda y el riel del motor. Una transmisión de 2 velocidades estaba contenida dentro del eje de la rueda y era controlada por un pedal. En cuanto a los controles, debemos decir que con respecto a los de la actualidad, podemos decir que están completamente al revés de cómo son ahora, lo cual no tiene ninguna lógica, aunque el propio motor esté en un sitio distinto.
El manillar derecho controlaba el acelerador, mientras que el manillar izquierdo actuaba como un ajuste de alta velocidad para el carburador. El embrague se accionaba mediante una palanca en la empuñadura izquierda del manillar y un pedal a la derecha servía para seleccionar las marchas para la transmisión. Una palanca en la empuñadura derecha del manillar y un pedal en el lado izquierdo controlaban un freno situado en la rueda trasera. En cuanto a la suspensión, hemos dicho que era novedoso por cuando la rueda delantera, donde se hallaba el motor, se mantenía en posición mediante una horquilla de dirección, y cada lado de la horquilla había un amortiguador montado en ella. La parte superior de la horquilla se sujetaba a la sección principal del bastidor de la motocicleta mediante un perno que también servía como punto de pivote de dirección. Esta forma tan novedosa era necesaria porque el motor sufría el impacto directo de todos los golpes que le llegasen a la rueda delantera, y había que protegerlo lo mejor posible. La batería y la caja del embrague se encontraban dentro del triángulo formado por el elemento del bastidor principal, el amortiguador y el brazo vertical de la horquilla de la rueda trasera. El asiento estaba montado en un resorte encima del tanque de gasolina. Toda la estructura estaba cubierta con chapas metálicas, lo que le daba una apariencia de un vehículo con buena aerodinámica y un estilo ciertamente Art Deco. Al final del todo, en el informe se consideró que, si bien esta motocicleta tenía muchas características novedosas de diseño y construcción, no se consideró práctica porque se necesitaban demasiados ejes concéntricos en el eje delantero, lo que provocaba que los ejes necesariamente pequeños soportasen un par y una tensión considerables. Cualquier avería que se produjese en un momento dado en el motor de una motocicleta con tracción delantera tendría consecuencias desastrosas para el conductor. El motor estaba sometido a todos los choques de la carretera, ya que el neumático era el único amortiguador entre el motor y la superficie de la carretera. La pregunta es, ¿esta moto era un proyecto a medio construir, un prototipo que no pasó de los primeros modelos, o simplemente una investigación de una planta de motocicletas? Porque, ¿quién nos ha dicho que fuese un futuro vehículo militar? Ha sido un placer compartir con ustedes la historia de la Zundap y su papel en el ejército nazi. Espero que hayan disfrutado aprendiendo sobre estas fascinantes motos. No olviden seguir explorando el apasionante mundo de las motos de la era comunista. Hay mucho más que descubrir.